Solo el año pasado, una mujer era asesinada cada 10 minutos por alguien cercano en algún lugar del mundo. Así lo denuncia en un informe Naciones Unidas. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el informe nos recuerda que una de cada 4 mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Ello apunta a una violencia estructural contra la mujer. Aquí en Alemania, donde la violencia machista ocupó un lugar marginal de la agenda política en el pasado, las cifras oficiales dibujan también una violencia estructural por resolver. Según cifras oficiales, más de 135.000 mujeres sufrieron violencia a manos de sus parejas el año pasado. Ello supone una medida de 15 mujeres víctimas de violencia cada hora aquí en Alemania. Las cifras presentadas recientemente por la Oficina Federal de Investigación Criminal no dejan lugar a dudas. Casi todos los tipos de violencia contra las mujeres aumentaron en 2024 en Alemania. Más de 187.000 mujeres sufrieron violencia en sus propias casas. Más de 53.000 fueron víctimas de violencia sexual y más de 18.000 de algún tipo de violencia digital como el acoso o la amenaza a través de redes sociales. 593 mujeres fueron además objeto de explotación sexual en un país en el que, recordemos, la prostitución es legal. Las autoridades alemanas reconocen que las cifras oficiales no recogen todos los casos de violencia contra las mujeres porque muchos no llegan a denunciarse. La Oficina Federal de Investigación Criminal tampoco incluye en sus estadísticas oficiales el delito de feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el mismo hecho de ser mujer. En 2024, 308 mujeres fueron asesinadas en Alemania. Aunque no conste el delito de feminicidio, las autoridades creen que la mayoría tuvieron una motivación machista. Hoy los transportes públicos de Berlín han amanecido con estos folletos de color lila que recuerdan a la ciudadanía números de teléfono con los que pueden denunciar casos de violencia contra las mujeres o pedir ayuda como víctima de esa violencia estructural. Las autoridades de Alemania barajan otras medidas como la tobillera electrónica para controlar a personas condenadas por violencia de género o la clasificación de las drogas usadas para someter sexualmente a personas como un arma, lo que permitiría endurecer la pena contra sus delitos. ¿Y qué sucede en tanto en América Latina y el Caribe? Allí casi 4.000 mujeres fueron asesinadas por violencia de género el año pasado, según cifras aportadas por la CEPAL. En los últimos 5 años, la cifra supera las 19.000 víctimas. El informe señala que en la región 11 mujeres son asesinadas cada día, la mayoría a manos de parejas o de exparejas. Honduras, por ejemplo, registró la tasa más alta en 2024 y Chile la más baja. El informe también registra más de 5.000 intentos de asesinatos en el último año. Hoy, 20 países de América Latina ya reconocen el feminicidio como un delito, pero las tasas de asesinatos siguen estando entre las más altas del mundo. ¿Y por qué, pese a las campañas de prevención, seguimos viendo estos números de violencia contra mujeres y contra niñas? Vamos a ampliar la perspectiva desde Ciudad de México con la abogada Leticia Bonifaz, quien es exintegrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Señora Bonifaz, bienvenido. Y según el último reporte de la ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres en el mundo experimenta violencia física o sexual. Y lo dicho, ¿por qué pese a todos los esfuerzos en la prevención y también en materia jurídica siguen existiendo estas cifras? Gracias por el espacio. Pues yo creo que lo más delicado es que, como ya lo comentaste antes, es una cuestión estructural y no hemos roto este modelo machista de dominación que sigue afectando a las mujeres, no solo con la violencia física, sino con la violencia psicológica, a veces económica, y lo más grave de todo es que sí, las cifras en América Latina están muy mal, siguen en aumento. Yo creo que el modelo chileno es el que tenemos que voltear a ver porque tiene menos incidencia, pero yo creo que tendríamos que poner más el foco en los agresores y en los perpetradores más que en las víctimas para hacer trabajos directos de sensibilización, porque en mucho la violencia todavía hay muchas personas que no consideran que es violencia lo que sí es. Hay muchos tipos de violencia contra la mujer. Tenemos también el bullying, del que usted hacía caso, en espacios de trabajo, en espacios también de domésticos, la violencia digital, entre otras expresiones, y de un total de 165 países, según la ONU, con leyes contra la violencia concreta, la violencia que se genera en el espacio doméstico, el de la casa, solo 104 tienen una legislación integral en materia, según decíamos la ONU Mujeres. ¿Cuánto incide una legislación integral en el combate de la violencia en todas sus formas contra mujeres y niñas?
Yo creo que el problema ya no está en la legislación porque la mayoría de los países ya tenemos legislaciones idóneas. El problema está en los operadores de justicia. ¿Qué atención recibe una mujer que denuncia violencia? ¿Qué tanto se vuelve a dudar de sus dichos por tratarse de una mujer? ¿Qué tanto desde la familia le dicen es mejor que no denuncies? Hay mucho temor a la revictimización, a veces hay vergüenza por haber pasado procesos de violencia, a veces hay una dependencia económica o emocional en relación al agresor. Los círculos de violencia no son sencillos de romper y no existen las instituciones públicas que den acompañamiento a las mujeres víctimas y que vayan procurando que tomen ellas mismas un camino donde ya económicamente y psicológicamente rompan la dependencia con el agresor. Para mí el problema ya no es tanto de leyes, sino que tengamos mayor eficacia en la aplicación de las mismas, porque los márgenes de impunidad en América Latina siguen siendo muy altos. Señora Leticia Bonifaz, muchas gracias por su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Quedo a la orden.